Hola, en este ciclo de charlas virtuales vamos a conocer proyectos y experiencias de artistas, diseñadores y desarrolladores en sus propias palabras. Bienvenidos y bienvenidas a Armedia, edición número 21, virtual. Julio, muchas gracias. Es un honor tenerte acá, que puedas estar con nosotros hablando en el ciclo de charlas Armedia, que es el festival que organiza todos los años la Universidad Maimónides. Para romper un poquito el hielo, ¿qué te parece si primero presentarte un poco, contanos un poco qué es lo que haces? Muy bien, bueno, les agradezco yo a ustedes que me hayan llamado para la charla. Como les decía en la previa, para mí, cuando era estudiante, me hubiera encantado tener, ¿no?, que poder mandar un mail y que el profe me diga sí, ningún problema. Lo he tenido, pero no es que nunca me sucedió, pero creo que está bueno hacer esa evolución, así que yo les agradezco a ustedes el espacio y las preguntas que han preparado. Además, Armedia es un espacio donde yo voy cada vez que puedo. Ahora, bueno, toca en virtual, pero extraño cuando íbamos ahí al San Martín. ¿Y qué hago? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, soy profe ocasional ahí en multimedia, también en Maimónides, pero doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, trabajo con algunos proyectos sobre innovación en la Universidad 3 de Febrero, doy clases junto a la profe Sofía Álamo, que ustedes la conocen, en Digital House. Y me interesa trabajar en todos los proyectos vinculados a la tecnología y a la educación. Un poco esos son mis intereses. Perfecto, bien. Y ahora sí, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de podcast y de nuevos medios audiovisuales. Vos, ¿qué medios solés consumir, leer, escuchar? Mira, ahí cuando hicieron la pregunta lo medité y digo, bueno, si ustedes me dicen medio, lo primero que pienso es en medios tradicionales, digamos. Entonces, lo que si quieren más consumo es radio. A mí me gusta mucho la radio, no solo cuando tengo la posibilidad de manejar, ir sintonizando radios, ir escuchando, tener también, digamos, mis programas preferidos para ir como estando actualizado, tanto con temas de política, pero también, digamos, con temas más de esparcimiento. Me encanta, obviamente, leer libros, digamos, me parece todavía un espacio hermoso para andar, pero si hablamos de quizá medios digitales o estas plataformas digitales, Twitter. Navego tipo todo el tiempo en Twitter, es como una segunda pantalla que tengo siempre. Claro. Es bastante cómodo. Y con respecto a este tema de la radio y los podcasts y todo esto, ¿vos sentís que hay como cierta diferencia entre estos dos o sentís que podcast y radio pueden ser lo mismo? No, no son lo mismo. Esa es la pregunta que se hacen todas las personas que trabajan en podcast, que investigan en podcast, que escuchan podcast. Obviamente me encantan los podcasts, es algo que escucho de forma frecuente desde hace muchos años. Obviamente me quedo con Twitter en mi corazón, pero no es que no escuche podcast. Y en ese sentido creo que la principal diferencia que sucede, digamos, por el mismo formato es la temporalidad, digamos. Creo que todos en eso estamos de acuerdo, que el primer registro que encontramos para diferenciarlos es la posibilidad de escucha, en términos de que es un formato grabado, digamos. Incluso en ese sentido, me adelanto un poco a las preguntas, pero el experimento más reciente que hizo Luciano Banchero con Spotify Argentina, que se llama Nuestro Día, va en ese camino, ¿no? A las 9 de la mañana te suben todo el programa radial, diario, en un estilo más radial, de magazine, ¿no? Con columnas, con presentadores, hablando de la diaria, pero vos podés escuchar lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, a lo largo del momento del día, que de otra forma en la radio, digamos, eso se pierde. Entonces, creo que esa es la principal diferencia. Luego, lo otro que puede llegar a diferenciar en términos de estilo a lo que suena en la radio, puede llegar a tener que ver con la especificidad. Obviamente, como en cualquier medio y en cualquier, digamos, espacio, plataforma, hay ciertos géneros que se imponen. No me voy a meter mucho porque son temas más ligados a la gente de semiótica y les puedo recomendar que vayan a escuchar a José Luis Fernández o a Mario Carlón, digamos, que son especialistas en esto. Agustín Espada también es alguien que trabaja mucho con los podcasts, pero lo interesante es que el podcast, al ser algo que es atemporal en términos del momento en que sucede, uno puede escuchar cuando quiere, te da la posibilidad de ser muy específico
en un tema. Así que ahí, digamos, hay otra variable que se agrega, que programas de radio hay, o sea, yo creo que eso sucedía mucho en la noche, ¿no? Yo era una persona asidua de escuchar programas a la noche. En su momento creo que es un clásico de todos los que hemos escuchado la radio, que es a Alejandro Dolina, con su clásico programa de medianoche. Entonces, ahí había cosas, digamos, más experimentales que te permitían pensar la especificidad de un programa radial y que no esté ligado, digamos, a la diaria, a esta idea de lo noticiable, lo noticioso. Entonces creo que esos dos temas, la temporalidad y la especificidad de los contenidos o los temas que tratan, creo que es lo que permite, digamos, en algún punto empezar a diferenciar a los podcasts de los programas radiales. Y quizá lo otro, como un comentario más, un agregado más, es el tema de los tiempos en términos de la duración. Creo que los podcasts también se han tenido que acomodar y ajustar a esta idea de que no se puede consumir algunos temas durante mucho tiempo, pero bueno, como uno lo puede, digamos, dar pausa, rebobinar y hacer, digamos, la escucha cuando uno quiere, eso ayuda. Pero hoy yo creo que tenemos como dos grandes. Hay un gráfico que es la curva, digamos, o la campana de Gauss que siempre se utiliza respecto de que tenés una punta donde hay poco, o sea, hay personas que hacen podcasts muy cortos, otros que hacen podcasts muy largos, que se está empezando a ver, ¿no? Conversaciones que terminan siendo muy extensas, y después, bueno, los que están, digamos, en el promedio, que buscan que el podcast no dure más de 15 minutos, 20, etc. Pero bueno, esos son como los 3 puntos en principio que detecta. Bien. ¿Y por qué pensás que surgieron nuevos medios audiovisuales? Porque teníamos los tradicionales, tele, radio, entonces, ¿por qué pensás que surgieron nuevos? A ver, la idea de nuevos medios, yo cada vez que tengo una charla hacemos el intento, ¿no? Ya están grandes, ya están, en cualquier momento pagan impuestos, tienen la posibilidad de salir de fiesta, de ingerir alcohol, ¿no? Porque ya, por ejemplo, las plataformas, a ver, vamos con un clásico, ¿no? Twitch. Twitch está desde 2012. Pasa que uno recién empieza a ver, digamos, como uno a veces ve la punta del iceberg, ¿no? Ejemplos de streamers importantes como Coscu, Ibai, por citar dos casos particulares, que han llegado además y están, digamos, con fuerte presencia en los medios tradicionales, pero si uno ve ese documental que le han hecho a Coscu, uno ve que él está desde hace muchos años trabajando en esto. Entonces, yo creo que necesariamente la irrupción de Internet, que Internet ya existe desde el 69, y la posibilidad de plataformas como YouTube, por ejemplo, que ya, digamos, están en la primera década del 2000, estamos en 2021, YouTube nace, digamos, en esa primera década, habla de la necesidad de la irrupción de tener nuevas plataformas que nos permitan, digamos, complementar, pero hoy en esa amenaza constante y latente de suplantar. Y lo otro que surge es esto. O sea, uno diría, digamos, pensar que todos los celulares hoy es pura pantalla, pero en su momento los tuvo, o sea, uno siempre dice, bueno, el Nokia, el BlackBerry, los que tuvieron BlackBerry, no el tecladito, cómo fue cambiando, pero hoy creo que efectivamente todo migra a... No todo, pero hay Alejandro Pisiteri hace varios años, en 2011, nos planteaba, 2011-2012, la idea del cierre del paréntesis de Gutenberg, ¿no? Que con la invención de la imprenta se abre un paréntesis, ¿no? De 500 años donde la cultura oral cae, ¿no? Baja, y se le da una preponderancia a la imprenta, digamos, a la cultura escrita. Y con la irrupción nuevamente de Internet y las posibilidades de generar de forma sencilla y barata nuevos formatos que impulsan lo oral y lo visual, creo que en algún punto ahí se cierra ese paréntesis, digamos, de supremacía o de predominancia de lo escrito en términos de imprenta y de papel, ¿no? Porque hoy seguimos escribiendo en forma hipertextual, y creo que empiezan a surgir todos estos nuevos formatos, estas nuevas plataformas, donde la preponderancia está en esto, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, que la pandemia nos ha puesto de manifiesto, ¿no? Lo visual y lo audiovisual como una herramienta mucho más sencilla
sencilla en términos, es discutible, ¿no? Pero en términos técnicos o de poder hacerlo, digamos, todos hablamos, no todos escribimos, ni bien ni mal, pero obviamente la alfabetización visual hoy es súper importante, como lo ha sido en su momento la alfabetización en términos de lo escrito. Pero creo que un poco la razón por la cual tenemos este ecosistema de medios, no en términos de lo que dice Carlos Scolari, tiene que ver en gran parte por la erupción de Internet y la digitalización, digamos, de los elementos que ya teníamos a disposición de forma analógica. Y bueno, mencionabas un poco del celular, de todo lo digital. ¿Te parece que, o sea, me viene a la mente lo instantáneo? ¿Te parece que los medios tradicionales se están quedando un poco atrás con respecto a los nuevos? Ahí te retomo otro autor, van a ver que revoleo, me sale la parte académica, les pido disculpas, pero hay un autor que nosotros usamos también en 2012, estamos en un evento académico, ¿entiendes? Art Media igual juega, ¿no? Como, no academicist sería, claro. Pero Roger Fiedler ya en 2011, nosotros lo usamos el texto no me acuerdo si es 2009, podemos buscar después, pero él habla de la idea de mediamorfosis, ¿no? Y de que en realidad lo que sucede es que, y ahí Carlos, digamos, acá creo que lo conocen por hoy, lo voy a citar 10 millones de veces, habla, ¿no?, de esta idea del ecosistema mediático. Álvaro Luisi también, de la Universidad de La Plata, retoma estas ideas, y los medios, digamos, se van acomodando. Y la televisión, digamos, empieza a tener ciertos rasgos y marcas en las cuales intenta, como dice una de las leyes de la interfaz del libro Scolari, emular, ¿no? Lo que no puede hacer lo va a emular. Entonces yo creo que se acomode. De la misma manera, hay una canción vieja de Buggles que decía Video Kill the Radio Star, ¿no? Y José Luis Fernández diría, bueno, la radio se transformó en un espacio de trinchera, la radio sobrevive hoy, ¿no? Y convive. Y de repente vemos que hay como una mixtura en donde, por ejemplo, algunos programas de radio se transmiten en vivo ahora por Twitch, pero también, por ejemplo, hay algunos que se transmiten por un canal de cable que es KZO, perdón el chivo, pero es uno de los que ha tratado, digamos, de incentivar eso, que también se hacía en su momento, había algunos duplex. Bueno, la idea de duplex es genial, porque se hacía a veces transmisiones radiales televisivas. La tele siempre ha jugado, digamos, con todo lo que sucede en el exterior, porque la televisión creo que tiene algo que sigue siendo evidente, que es la idea del vivo, ¿no? Lo que sucede en vivo, visualmente uno va y lo ve en la tele, un noticiero, o los eventos deportivos, que ahí, por ejemplo, es muy interesante lo que está haciendo Ibai con Gerard Piqué. De repente vamos a transmitir partidos de fútbol en vivo. Entonces ahí, moja oreja, ¿no? Se meten. Entonces creo que la tele se sigue ayornando, sigue, digamos, emulando. La idea, que esto para mí fue súper importante cuando Alejandro Fantino tenía su programa El Show del Fútbol, y el hashtag en Twitter era el programa de Fantino, y de repente empezaron a poner de a poquito arriba lo que se llama la mosca o el zocalito, ¿no?, de tuitianos, hashtag, el nombre de todos los programas ya tienen hashtag, ¿no? Y vos podés ir y participar. Pero creo que la televisión, no sé si se queda atrás o no, sino que se tomará, digamos, formará parte de este ecosistema y se tendrán que acomodar. Creo que fue algo muy interesante que sucedió en la Copa América, en la final donde gana Argentina, fue ver a todos los programas deportivos de cable y de televisión que no tenían acceso al vestuario, ver tomar la transmisión, ¿no?, del celular de los vivos en Instagram que hacían los jugadores, y transmitían eso. Y era increíble, o sea, entonces ahí hay algo divertido donde no pueden entrar, pero bueno, aún así lograron, digamos, ver lo que estábamos viendo todos. Entonces ahí es como que hay una sensación, digamos, interesante de estas configuraciones que se van dando entre las distintas plataformas, los medios tradicionales, etcétera. Pero ellos también, digamos, conviven. No sé, Telefe, por ejemplo, tiene la posibilidad de verse por internet en vivo en su plataforma, tiene su app, Canal 13 lo mismo. Entonces, de algún modo, digamos, se van retroalimentando. McLuhan lo dijo muy claro en su momento, ustedes lo han estudiado, ¿no? El contenido de un nuevo medio es el medio anterior o ese medio viejo, digamos, como se van nutriendo de a poco. Sí. Ustedes miran los géneros, o si empiezan a ver las distintas propuestas de
de los streamers o de los youtubers, y gran parte tiene que ver con las videoreacciones. Y lo decía en una charla, perdón, pero Raúl Portal lo hacía en Perdona Nuestros Pecados, Bendita TV, perdón, Bendita, que es como el programa, digamos, que ha tenido en Canal 9 una larga trayectoria y aún continúa no sé cuántas temporadas, son reacciones a lo que sucede en la tele y también en los medios. ¿Cuál es la diferencia, digamos? No digo que esté mal ni bien, sino que ahí hay que buscar cuáles son los rasgos y las continuidades. Yo creo que los streamers y los youtubers están en una etapa de explosión en términos de sus contenidos, pero siguen buscando, digamos, la posibilidad de encontrar su especificidad. Los Navaja y Coscu, obviamente que lo usaron el canal de Joaco López, transmitieron un partido de fútbol de una revancha que tenían, que se debían, y tenían 50.000 personas viendo el video, que no está mal, un partido de fútbol, hay que ver quién lo junta, pero ese formato, digamos, no es algo que no se ha hecho. Teis Sports lo hacía todo el tiempo, hacía programas hacía un programa dedicado a partidos de fútbol que hacían algunos de sus periodistas. Entonces, digamos, hay como una retroalimentación, hay como una búsqueda, un ida y vuelta, digamos, Corsi y Ricorsi, ¿no? Vamos y volvemos. Entonces, yo creo que hay algo interesante ahí. No le pasa solo a la tele, le pasa a todas las plataformas y a todos los medios que buscan cuáles son sus contenidos específicos. Y volviendo al tema del que dijimos de que Twitch, con los temas de la televisión y cómo todo esto se iba retransmitiendo, yo quería hacerte como una pregunta aparte, que era, ¿vos sentís que a veces puede haber como una evolución, por ejemplo, en 10, 20 años vos pensás que puede haber algún otro medio que pueda funcionar capaz mejor o igual a Twitch para ser como su sustituto, entre comillas, por decirlo? O sea, ¿sentís que el tiempo lo puede llegar a cambiar o ya es como el límite, ya no puede haber algo que lo cambie? No, en términos técnicos, siempre, digamos, la mayoría de los cambios que se dan a nivel plataforma, a nivel software, están acompañados de las posibilidades técnicas, que a veces no le damos tanta bolilla a lo que habilita o lo que permite, digamos, que esto funcione, porque bueno, será quizá de interés, digamos, de las carreras quizá más duras, digamos, que trabajan con estas posibilidades técnicas. Pero, a ver, hay varias plataformas. No sé si superadoras de Twitch, habría que pensar en qué sentido. Pero hoy, de vuelta, a ver, no hay que olvidar que Twitch es una empresa comprada por Amazon no hace mucho, y tener, digamos, a una de las empresas más importantes a nivel mundial detrás, con uno de los tipos más ricos detrás, que tiene la posibilidad de gastar plata para viajar al espacio, seguramente en algún momento generarán algún cambio, alguna modificación, o en términos biologicistas, si quieren, alguna evolución de la plataforma. Hoy yo creo que está en un momento donde está construyendo audiencia, que es un poco lo que algunos todavía marcan, ¿no? Ibai en sus streams puede llegar a tener como mucho 30.000, 60.000 personas. Tiene 8 millones de seguidores en Twitch, sí, pero el promedio de personas que lo ven en un stream no pasan en vivo, yo que trato de consumirlo, 30, 60, si es un evento importante, algún charlando tranquilamente. Lo mismo con los podcasts, ¿no? Sería interesante empezar a ver cuál es, digamos, el nivel de consumo respecto a lo que sucede en la radio, lo que sucede en la televisión. Obviamente la curva en algún momento igual va a suceder, digamos, esto va a continuar y se van a establecer, y serán, digamos, las plataformas digitales predominantes para escuchar. Yo creo que lo que puede llegar a suceder a 50 años, que me animo a arriesgar, que es muy difícil, ¿no? Viste, uno después expreso de lo que declara. Yo creo que lo que va a suceder es que habrá creo que lo que va a suceder es que las figuras que hoy vemos son las que se van, digamos, a consolidar en términos de un posicionamiento más de broadcast, ¿no? No sé si van a ser las plataformas, sino que van a ser las personas las que desarrollen sus propios espacios de transmisión, ¿no? Como que haya un regreso a la página web. No entro al canal de Twitch de Ibai Llanos, sino que entro a ibaillanos.com y tengo todas las posibilidades, tengo la posibilidad de que ese código, bueno, esto fue un poco el lío que hubo ayer con el leak que tuvo Twitch respecto a su código, y que tuvieron que resetear todas las claves de transmisión.
creo que eso puede llegar a ser interesante. No voy a ver una plataforma y voy a ver a mis streamers favoritos o voy a ver a mis podcasteros favoritos, sino que entro a su web y uno tiene la posibilidad de generar, digamos, su propio código de manera muy sencilla para poder soportar cualquiera de estos formatos. Creo que vamos a tener un retorno en ese sentido, ¿no? Se va a multiplicar las posibilidades y seguiré a quien quiera seguir. Como les está sucediendo a los periodistas. Los periodistas cada vez más se alejan de los grandes medios, La Nación, Clarín, y empiezan a tener sus propios espacios. Sea Cenital, por ejemplo, sea el Diario AR, que son estos conglomerados de periodistas, y si no, cada uno tiene su web. Y anda a leerme a mi web, ¿no? Y las posibilidades de financiarlos, Cafecito, Mercado Pago, que obviamente está, digamos, ahí también enlazado, Patreon, las posibilidades de los fundraisers, ¿no? De, bueno, me siguen y me financian a mí directamente. Yo creo que eso puede ser algo interesante. A nivel técnico no me animo porque no tengo tan en claro lo que está sucediendo, más allá de lo que capaz Zuckerberg está lanzando respecto de este metaverso, ¿no? La posibilidad de la realidad virtual o la realidad aumentada. Creo que ahí puede llegar a haber algo interesante, pero eso es lo que me animo a pensar a 50 años, ¿no? Un total posicionamiento de los usuarios como centro de la generación de contenidos y un detrimento de las plataformas. Vamos a ver si se da o no, pero bueno, ya que me arriesgo en 50 años, me ponen el corte y dicen, mirá el viejo diciendo cosas que no, nada que ver. Claro, en vemos la apuesta. Te volvemos a entrevistar en 50 años. Creo que voy a estar vivo, no sé. Capaz una proyección tuya vamos a estar hablándole. Ojalá, a los years and years. Claro. ¿Sentís que puede haber como una buena convivencia entre lo que serían los medios antiguos y los medios modernos que estamos teniendo ahora? ¿O sentís que hay como una competencia un poco marcada entre ellos? Yo creo que la convivencia ya la hay. La idea de ecosistema, en eso adhiero, habla de que cada uno, digamos, encuentra su espacio y como en cualquier ecosistema hay algunos que son más depredadores, otros que no. Pero creo que la convivencia ya existe, les guste o no. Si es sana o no, depende un poco de las posturas de quienes las habitan. Hubo un poco de beef en los últimos videos de hace unas semanas de Coscu, donde muestra cuál es el tratamiento que se les da a algunos streamers. El caso particular es el del Momo, ¿no? Que va y un poco los boludean, o no les dan el lugar, no los dejan hablar. Pasa que ahí yo creo que hay algo que José Luis Fernández llamó adelante muy bien, que es la idea del panelismo, ¿no? Hay un tema donde la televisión está dentro de su género, la idea del panel, donde todos gritan, todos debaten, no te dejan hablar, y si vas de invitado a un panel, tenés que entender que esas son las reglas del juego, no vas a que te entrevisten, te charlen y puedas contar. Por eso creo que también en ese sentido lo que está llevando adelante Julio Leiva con Caja Negra es espectacular, porque ha encontrado, digamos, un nicho en el cual los invitados realmente van a conversar, tienen su espacio para charlar de forma guiada, y cada uno, digamos, puede expresarse en el mejor de los casos y como le parezca, y en eso Julio es muy respetuoso y ha logrado, digamos, alguna constelación muy buena de las personas que van a Caja Negra. Pero cuando vas a la televisión, Intratable, ese tipo de programas, si no tenés alguien que modera y vas, digamos, representando a otro espacio, a un espacio quizá más digital, o de lo que sucede en las plataformas digitales, bueno, qué sé yo, no sé, pero convivencia hay, por lo menos en los últimos programas de Telefe, Bake Off, Masterchef, está el lugar del host digital, en La Voz Argentina también, de que convivan y que hagan una expansión, pero también veo que en los participantes, por ejemplo, en Masterchef estaba esta Belu Lucius, que yo no la conocía, no tenía ni idea, de incluir personas que son como del mundo digital, ¿no? Con las grandes comillas que se merecen, ¿no? Porque también, digamos, las personas que están, digamos, o que provienen de los medios tradicionales también han migrado. José María Listorti, histórico, digamos, ladero de Marcelo Tinelli en la televisión, yo lo entiendo que hace TikTok, está todo el tiempo generando contenidos. Bueno, Marcelo Tinelli, que quiso hacer en su momento su
su stream de Twitch y la gente iba a la entrada y le decía groserías. Pero para mí lo más interesante de ahí es una capa media que se nos escapó, que tiene que ver con los early adopters, los primeros influencers. Una de ellas es, que nunca creo que es Agustina el nombre, no me acuerdo el apellido, pero que se conocía como Cumbio, que fue una de las influencers cuando Fotolog, digamos, como esas primeras plataformas, estaba en su cenit. Y ella hoy, por ejemplo, les maneja la parte digital a Mirta Legrand, a Marcelo Tinelli, está detrás, digamos, es una productora digital. Entonces, en algún punto ya hay una convivencia de hecho, porque los medios tradicionales, la televisión, la radio, los diarios, la prensa, la imprenta con los libros, necesariamente tienen que tener su correlato en términos transmediáticos, si quieren, otro tema que ustedes también estudian, en las plataformas digitales. Bueno, la pregunta es cómo lo llevan adelante. Y yo creo que hoy otro de los casos más interesantes para ver es lo que está haciendo Hernán Casiari, que siempre he citado porque es genial lo que hace con Comunidad Orsay, donde ahora de repente está haciendo está generando la posibilidad de que las personas que están en la comunidad y son socios puedan invertir en películas, en producciones, y en que entre ellos también se puedan financiar cosas que sean, digamos, parte de los intereses de la comunidad. Entonces, las posibilidades yo creo que están dadas yo creo que uno de los rasgos más importantes que un poco lo trae, digamos, Internet, pero que se ve como de forma muy potenciada en la comunidad musical argentina hoy, que todos sabemos que es potencia, que tiene, en términos de números, ¿no? O sea, lo que sucede sobre todo, por ejemplo, con los artistas relacionados al trap, al hip hop, a la cumbia, es la idea del featuring, ¿no? Que ya venía, o sea, musicalmente Estados Unidos produciéndose, viste, todos los temas del FT, ¿no? Tal artista, FT, 50 más. Y acá lo están explotando al máximo. Hoy el modelo de Bizarrap es ese, es Visa más. Y así va generando, digamos, colaboraciones. Y yo creo que la idea de la colaboración cruzada y cómo se van, digamos, asistiendo, creo que es lo que permite efectivamente haya una buena convivencia. Después, bueno, hay casos particulares, donde obviamente quizás se llevan mal o no, pero bueno, esa tensión va a estar, porque hay un proceso de cambio y una transformación en ese sentido, y los distintos actores o los nodos, digamos, de esta situación se tienen que acomodar. Y a Twitch también le va a pasar. Hay una plataforma que se llama Buya, que también funciona y que está, digamos, generando espacios. A las plataformas de videojuegos también, Free Fire, Fortnite, no sé. Ahí creo que está desde donde se da el ecosistema, estas colaboraciones cruzadas entre usuarios, pero también entre plataformas, digamos, y medios. Claro, eso como que hay mucha repercusión, sobre todo ahora que lo mencionaste, como que no solo lo ves en la televisión o en Twitch, sino que también lo puedes ver en la música, en los juegos. Por eso justo quería marcar ese punto que habías dicho, que todo esto después se puede ir como combinando en un transmedia bastante amplio, ¿no? O sea, nos podemos encaminar hacia diferentes lados, pero siempre la conexión va a estar ahí, de que el featuring va a ser algo muy importante, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. No es nada nuevo tampoco. Creo que está potenciado y llevado, digamos, al máximo, digamos. Es condición necesaria Claro. de estar hoy, de producir, de existir, de circular. Porque ahí es donde funciona esta idea de la red descentralizada, ¿no? Donde nos vamos moviendo y bueno, en ese caso Twitch tiene ahí un tema técnico muy interesante, que es el tema de los rates, ¿no? O los rights, no sé, me siento Alberto diciendo crunch en vez de cringe, bueno, hay cosas que todavía capaz uno no sabe pronunciar, pero la idea del RAID, ¿no? Como termino mi transmisión y agarro y te llevo a todos mis usuarios a un canal determinado, que también tiene todas las cosas, lado negativo, ha habido mucho troleo, raids ofensivos y demás, pero esa posibilidad me parece espectacular. Termino mi transmisión, a ver, te llevo, vamos, y capaz tenés 5 usuarios, 10 usuarios, y te pongo 1000 personas para que vean tu contenido. Espectacular. Y eso también tiene que ver con la colaboración no necesariamente acordada, ¿no? Como estratégicamente pensada. Es algo más, digamos, genuino del momento, más instantáneo, mucho más interesante para ver también. Así que sí, totalmente. La idea del featuring es algo que hoy está como condición de producción en las plataformas digitales. Claro, además también dentro de Twitch tenés, tenés lo que sería el autohost, que eso es que vos
en vez de tirarle un montón de gente, es similar. En vez de que ves el canal de él, lo ves desde tu canal y haces que las personas que te están viendo a vos lo vean a él como si fueses un intermediario. Buenísimo. Y eso también genera un montón de vistas y cosas en Twitch, y es raro porque están esas dos opciones, tanto el raid como el auto-host, y generan lo mismo, pero se desarrollan de forma diferente, lo cual lo hace como el featuring, pero de la forma en la que vos prefieras. Espectacular, no tenía ni idea del auto-host, soy un newbie todavía en Twitch, o sea, veo hace un tiempo, ya la cuenta la tengo que desde a principios del año pasado, pero no, todavía no, me he lanzado solo a transmitir, claro. Pero todavía me falta. Bueno, me pasa lo mismo, le decía hace un rato, lo que estoy craneando es el contenido. ¿Cuál es la razón de estar en Twitch? Si voy a repetir lo mismo que en otras plataformas y demás, o sea, ¿cuál es el sentido de tener una cuenta de Twitch? ¿Cuál es el contenido de hacer? Entonces, lo que estoy pensando ahora es, bueno, ¿cuál es mi contenido específico para esa plataforma? Y después veremos. Acabo de estar en un congreso hace un rato y una profesora que no me va a matar, ¿no? Pero una persona con muchos años de experiencia y de trayectoria hace batallas de freestyle en Twitch con sus alumnos sobre un tema. Es espectacular. Yo dije, claro, o sea, estoy -10, clarísima. Como lo armó, y bueno, ahí tienen un contenido educativo particular para sus estudiantes, batallas de freestyle en Twitch. Buenísimo. Uso de plataforma, un contenido particular, había que decidir qué se hacía, y los estudiantes tenían que contar, digamos, el contenido, mostrando posiciones, haciendo una batalla de freestyle en Twitch. Espectáculo. Una gana de ir a verlo, hay que buscar. Estuvimos investigando, ¿no? Porque para seleccionar a vos tuvimos una pequeña lista, ¿no? Y tuvimos que seleccionar a quién entrevistar y a quién no. Y en esa investigación vimos que vos tenías un libro, ¿no? Tengo un libro, sí. Tengo muchos libros, pero tengo publicado un libro de hace un añito, hace poco, sí. ¿Nos querés contar algo acerca de él? Les puedo contar. El libro se llama Innovación y Barbarie. Lo escribimos con Alejandro Pisitelli, jefe de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación. Se llama la materia Taller de Datos. Lo escribimos casi durante un año y medio, 2. Tengo una bitácora hecha de 100 días de escritura real, digamos, de verdad 100 días escribimos. Después, bueno, eso lo vas distribuyendo a lo largo de un año y medio, 2. Y lo escribimos antes de la pandemia, lo terminamos de editar en el albor de la pandemia y se publicó durante la pandemia. Lo vamos a meter ahí como un posfacio donde hablamos de lo que iba sucediendo. Y el libro se propone como que lo pueden conseguir, buscan Innovación y Barbarie, y todavía hay algunos ejemplares. Es más, la semana que viene hacemos la última presentación y no lo presentamos nunca más el libro, quedará, digamos, ahí para degustar quien quiera comprarlo. Lo que nos propusimos fue hacer un libro acorde a estos tiempos. Es decir, es un libro breve, si bien tiene casi 200 páginas, es un libro que tiene cápsulas, ¿no? Es decir, que vos te vas a encontrar que es un libro que puedes leerlo desde cualquier lugar, no tenés que leerlo del principio al final, puedes empezar por el medio, por 3/4, vos abrís, y son verbos, son 4 verbos: innovar, informar, trabajar y diseñar. A ustedes yo creo que les va a interesar la idea del diseño, que lo escribí con mucho respeto por no ser diseñador, y adentro de esos capítulos van a tener mini apartados o cápsulas que no duran más de una página, pero que tienen un nivel de condensación, lo pensamos en términos de pastillas, ¿no? Como cuando uno se toma, no sé, un calmante, vamos a decir, para no decir marcas, igual dije, mira, un ibuprofeno, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sabés que tiene ibuprofeno, pero sabés que es mega potente, está todo concentrado ahí. Bueno, jugamos a que cada cápsula, cada página tenga un libro adentro. De manera que la bibliografía es enorme. O sea, hay 20 páginas de bibliografía, por ejemplo, de esas páginas. Entonces, en cada capsulita hay destilado un libro, hay concentrado, me gusta más la palabra de concentrado, digamos, la metáfora de concentrado, un libro con diversos temas en relación a estos verbos. Entonces uno puede leerlo rápidamente, o sea, y ir navegándolo, y tratamos de hablar de estos temas en relación a esta palabra tan importante, que yo
con ustedes en Maimónides. Todos los años tengo el gusto, gracias a Facundo y a Valeria, de hablar de innovación, ¿no? La idea bueno, ¿qué pasa con la innovación y de qué forma se la puede entender, conocer, y que no es algo netamente tecnológico, sino que es totalmente social la idea de la innovación? Y bueno, un poquito va por ahí el libro, así que si lo buscan, Innovación y Barbarie, Julio Alonso, Alejandro Pisitelli, y nada, lo leen y después me llaman, me cuentan, y yo con gusto conversaré, porque eso sí no se acaba. Dispuesto a hablar con quien quiera de quien haya leído el libro. Otra pregunta. Me acabo de acordar que hace poco habías dicho que habías tenido una charla, ¿no? Sí. ¿Puedo preguntar primero si fue presencial o como estamos ahora en digital? Todo digital. Recién ahora se está Correcto. empezando a liberar de a poco, pero todos los congresos, lamentablemente, desde hace 2 años, congresos, jornadas, eventos, todo virtual. Bueno, justamente ahí quería llegar. ¿Vos qué preferís? ¿Hacer entrevistas y charlas así en forma virtual? ¿O preferís ir y ver la gente con la que estás hablando? No, presencial toda la vida. Parece que es lo más importante, el espacio del encuentro, la previa, que nos podamos ver, conversar, ver los gestos. Obviamente creo que ha habilitado la posibilidad de que uno pueda, digamos, estar en varios lados de forma simultánea. Técnicamente yo hace 1 hora estuve en Uruguay y ahora estoy de vuelta acá en Buenos Aires con ustedes conversando. Y seguramente será una herramienta más a utilizar para las distintas universidades, escuelas y espacios donde, bueno, si hay una persona que no puede asistir, que se hacía también antes, se la tratará de presentar de forma virtual, con un video, con una transmisión, pero yo creo que lo interesante, sobre todo en este congreso que acabo de pasar, de la presencialidad, tiene que ver con las posibilidades que amplía estar ahí, y en el cual, por ejemplo, uno le dedica tiempo a ese congreso. Yo de este congreso que estuve, que termina creo que hoy, el problema es que asistí solamente a 2 charlas. Y cuando uno va a un congreso, si me hubiera ido a Uruguay toda esta semana, hubiera visto un montón de charlas, porque estoy ahí. Entonces salgo de mi charla, voy por el pasillo y digo, me interesa esto, pum, entro. Y voy y conozco personas, y uno puede hacer conexiones y conversar y generar nuevas líneas de investigación y conocer el trabajo que hacen otros colegas. Entonces estoy ahí y mi dedicación está ahí. No me voy a otra pestaña o me pongo a hacer otro trabajo. Entonces yo creo que efectivamente los congresos, y por eso les decía cuando arrancamos esta conversación, que extraño ir al San Martín, al Noviembre Electrónico, o ir a Art Media, ¿no? Porque termina la charla y nos quedamos hablando y me cuentan, ustedes me podrían contar de qué están estudiando, qué están haciendo, cuáles son sus proyectos de investigación, decir, tengo a alguien. Es eso, ahora nosotros terminamos, cortamos y bueno, me voy a seguir escribiendo o a seguir trabajando, preparando la clase de la tarde. Y de otra manera no me quedaría. Entonces creo que eso es lo interesante. Realmente creo que la presencialidad es súper necesaria, es el espacio de encuentro. Ahí cito a Mariana Maggio, donde la presencialidad tiene que tener las condiciones para que merezca ser vivida. Ahí también es otra advertencia. Si nos vamos a encontrar para escucharme a mí hablar 2 horas, no, dejo el video grabado en YouTube y nos vemos ahí. Si nos vamos a encontrar presencialmente, tiene que ser un espacio de conversación, de charla, de encuentro y de intercambio. Si no, no tiene sentido. Sigamos con los videitos que están bastante bien. Suscríbanse, toquen la campanita, denle like y dejen comentarios. Última preguntita y ya te dejamos. Dale. ¿Tenés ahora algún proyecto, algo que estés viendo como para futuro, para hacer? Sí, siempre. Con Sofi, con Sofía Adamo, siempre estamos pensando y planeando cosas para hacer juntos. Tenemos un par de ideas que no podemos comentar mucho para no tiro la enigmática. Claro. Vayan a buscarla ustedes después a sus clases si la tienen, a Sofi. Estamos siempre planeando algunas cositas. Yo particularmente, sí, pensando en si puedo ver un nuevo libro, o una nueva publicación, pero también preguntándome si vale la pena, digamos, seguir insistiendo, o sea, el primer libro, tampoco la emoción, pero en formatos de impresos, o ver por dónde, digamos, podemos continuar, o cuáles son las posibilidades que te ofrecen, digamos, los formatos digitales para esto. Pero nada, o sea, sí, o sea, vengo pensando en la próxima cursada. Si me das algo concreto, estoy pensando en la próxima cursada de verano de la Universidad de Buenos Aires,
que se propone presencial, pero con dejos de virtualidad y alguna mixtura ahí en el medio. Entonces, mis preguntas y mis cañones están apuntados ahí. ¿Qué voy a hacer cuando tenga que volver presencialmente? Ya dentro de 2 semanas tengo mi primer clase presencial, y ya es como, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? Pero bueno, voy un poquito por ahí. Tengo siempre un proyecto, pero hoy me estoy dedicando más a reencontrarme con la presencialidad. Bueno, Excelente. genial. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Julio. La verdad A que ustedes. muy, muy buena charla. Bueno, me alegro que les haya gustado y no les haya aburrido. Valió la pena No, escucharse tan para nada. temprano. Bueno, qué divertido. Bueno, muchas gracias. Un gusto, y a todos los que están en Artmedia, que la pasen lindo y que sigan viendo otras charlas. Dale. Mil gracias por asistir, Muchas así gracias. que nos despedimos. Hasta luego. Nos vemos. luego. Chau, chau. Saludos, Julio.